No instale worm wire debajo de piso sin mampostería sin antes embutirlo en una capa de mortero. No encastre worm wire en pegamentos, masillas ni adhesivos. Siempre utilice un mortero de textura fina de látex o polímero modificado para encastrar por completo los elementos calefactores y la conexión de fábrica. Nunca corte el cable de calefacción plateado por ningún motivo y tenga cuidado de no dañarlo con el borde del palustre. No intente reparar el cable calentador. No instale un cable sobre otro. Esto causará un sobrecalentamiento peligroso. No se olvide de instalar el sensor del piso. No instale worm wire debajo de gabinetes, empotrados ni paredes. El calor excesivo se acumulará debajo de los mismos. No quite la placa de identificación UL que se encuentra en el extremo del tapete. El primer paso es utilizar un multímetro digital de buena calidad para verificar el rendimiento del cable y el cable del sensor. Busque modelos que midan hasta 20.000 ohmios. Los ohmios se representan con el símbolo omega. Si los conductores de prueba no están unidos al medidor, inserte el conductor rojo en la toma omega y el conductor negro en la toma COM. Fije la escala en una configuración baja como 200 ohmios. Asegúrese de que los terminales no estén conectados a ninguna fuente de electricidad ni a otros cables. Nosotros utilizamos la versión de 120 voltios. En el extremo del conductor de alimentación encontrará 3 cables expuestos: el cable blanco neutral, el cable caliente negro y el cable a tierra verde. Ponga el terminal rojo o el terminal de prueba negro en contacto con los cables blanco o negro y lea el valor indicado en el multímetro. Compruebe que este número esté dentro del rango de resistencia que figura en la etiqueta de cada cable. A continuación, toque el cable blanco y el cable verde con los terminales de medición del multímetro y luego haga lo mismo con el cable negro y el verde. La pantalla no debería cambiar. Realice estas pruebas cuando saque la bobina de la caja, luego de que haya adherido el cable al piso y cuando haya terminado de instalar el revestimiento del piso. Anote las lecturas en el registro de resistencias de su manual. No se olvide de verificar el sensor del piso antes de la instalación. Fije la escala a 20.000 ohmios, que aquí se indica con 20K. Conecte los terminales de medición a los cables del sensor y compare el valor leído con este cuadro. Una lectura de 10.96 significa que el sensor indica que la temperatura de la habitación es de aproximadamente 75 grados Fahrenheit y eso es lo que a nuestro termómetro muestra. Por lo tanto, el sensor está funcionando correctamente. Para controlar constantemente su sistema durante la instalación, le recomendamos utilizar el loudmouth. Un loudmouth le avisa si un cable está dañado o roto. Debe utilizarse junto con el ohmiómetro digital. Primero, abre el compartimiento de la batería y conecte la batería de 9 voltios que se incluye. Vuelva a colocar la tapa y encienda la unidad. La alarma deberá sonar y la luz roja deberá encenderse. De lo contrario, inspeccione la conexión de la batería o reemplace la batería. Durante el uso normal, la luz verde indica que el loudmouth está en funcionamiento y controla que los elementos calefactores no estén dañados. Si la luz verde se apaga, reemplace la batería. Luego, asegúrese de que las terminales eléctricas y el loudmouth no estén conectados a ninguna fuente de electricidad. Si está probando un solo cable radiante de 120 voltios, coloque los cables de color en el terminal eléctrico. Inserte y ajuste el cable blanco y el negro en las terminales L1 o L2. Cualquiera es lo mismo. Ajuste el cable de cobre de conexión a tierra en el terminal G o terminal de tierra. Coloque el loudmouth en una buena ubicación con el monitor encendido y la luz verde a la vista. Si la luz roja y la alarma se encienden, deje de trabajar y localice el daño en los elementos calefactores. Saque el cable dañado del mortero de textura fina y cepille 4 o 5 pulgadas de cada lado de la rotura. Primero, coloque el control en el interior de la pared, lejos de la luz solar directa y otras fuentes de calor. Asegúrese de que el cable eléctrico alcance el control. De lo contrario,
Piense dónde puede colocar una caja de conexión en una pared o debajo del piso para que los cables eléctricos puedan conectarse al Romex que se dirige hacia la ubicación de su control. Limpie profundamente el piso para quitar restos de construcción y polvo. La pérdida de calor a través de un contrapiso de concreto puede ocasionar un mal rendimiento del sistema. Esto se puede solucionar utilizando una base aislante, como espuma o corcho. Coloque una capa fina de mortero de textura fina en la superficie de concreto. Normalmente, esto se hace con un palustre de 1/4 de pulgada. Luego, extienda una base aislante adecuada. Acá estamos utilizando el tapete a prueba de grietas de Custom Building Product. Continúe con la instalación normalmente. Puede variar el espacio entre cables según la carga calórica. Un espacio de 2 pulgadas sirve para habitaciones con mucha pérdida de calor, como sótanos y solarios. Utilice un espacio de 2,5 pulgadas para baños y la mayoría de las habitaciones. Un espacio de 3 pulgadas es más común en corredores y habitaciones con poca pérdida de calor. Mientras menor sea el espacio, más rápido será el tiempo de respuesta. Para obtener ayuda en determinar el tamaño de su WarmWire, llame a su proveedor, visite nuestro sitio web o consulte el manual. Se deben instalar las abrazaderas para permitir que el cable circule de una sección a la otra. Consulte el reverso del manual para visualizar esto. Si está trabajando en una habitación grande con un carrete, la mejor estrategia es ir al extremo de la habitación y trabajar hacia atrás. En nuestro caso, colocaremos un carrete de 100 pies a la izquierda de la habitación y un carrete de 30 pies a la derecha de la habitación. Mida 4 pulgadas desde la pared y marque el área como una zona sin calor. Sin embargo, en las entradas y espacios para las piernas, coloque WarmWire hasta la pared para calentar el área donde la gente se parará. Utilice las tijeras de metal para cortar las abrazaderas de manera que calcen en el perímetro de cada área. Recuerde apuntar las lengüetas hacia la pared o el borde exterior. En las áreas más grandes, estamos instalando la abrazadera entre perímetros para sostener el cable en su lugar. Esto es bueno cuando las distancias entre las abrazaderas superan los 4 pies. Gire la abrazadera y ubíquela justo debajo de la línea donde la instalará. Rocíe la parte posterior con adhesivo. Tenga en cuenta que el exceso de rocío cubre la línea original. Deje que el adhesivo se seque hasta que esté pegajoso. Presiónelo en su lugar, donde vea las marcas del piso y el exceso de rocío. En lugar de adhesivo, también puede utilizar tornillos cortos o clavos para techo para sostener la abrazadera en su lugar. Una vez que haya controlado las etiquetas, probado los elementos calefactores y configurado el loudmouth, ya está listo para fijar el cable en su lugar. En la ubicación del control, instale el cable en forma zigzagueante. Esto sostiene los cables en su lugar mientras usted continúa su trabajo. Puede obtener un espacio de 2,5 pulgadas contando 2 lengüetas y media en la abrazadera. Nunca coloque los cables a menos de 2 pulgadas entre sí, ya que esto causará sobrecalentamiento. Llene la primera sección con cable. En esta área agregaremos pequeñas secciones de abrazaderas para llenar un espacio con calor. No nos preocupa un área sin calefacción tan cerca de la isla. En caso de un círculo, corte pedazos cortos y siga el perímetro. Realice ajustes en los espacios entre lengüetas para mantener los cables a una distancia de 2,5 pulgadas. En las esquinas inusuales cerca de la isla, utilizamos pegamento caliente para fijar pequeñas secciones de cable. Cuando tiene una puerta de entrada, corte las abrazaderas para llenar el espacio entre la abertura rígida y luego conduzca los cables calentadores en paralelo. Si le gustaría agregar calor a un área escalonada, conduzca el elemento calefactor hacia el contrapeldaño cerca de la esquina. Haga un surco en la esquina y fije el cable con pegamento caliente. Mida hacia atrás varias pulgadas y fije la primera abrazadera en su lugar. Vaya al otro extremo del peldaño y fije la otra abrazadera. En este caso, estamos enhebrando el cable en su lugar entre las dos abrazaderas en centro de 2,5 pulgadas
y luego, debido a que tenemos cable extra, dejamos el peldaño haciendo otro corte en la esquina y bajando por el contrapeldaño. En el extremo de la habitación nos estamos quedando sin cable, por lo que tenemos que hacer ajustes. Reduciremos el área calefaccionada eliminando cable en 2 lugares donde sea poco probable que las personas se paren o caminen. Luego agregaremos 2 abrazaderas cortas de manera que nuestro cable caliente el camino de paso hasta la entrada. Existen varias formas de manejar el exceso de worm wire, pero recuerde que cortar el cable no es una de ellas. Cuando tiene cable extra y necesite espacio donde colocarlo, intente estos métodos. Primero, tenga en cuenta el espacio cerca de la pared. Luego busque espacios alrededor del retrete. Normalmente esta área no se calienta, pero no hay inconvenientes al realizar esto siempre y cuando se mantenga alejado de la junta de la base. Una vez instalado el cable, volvimos a la ubicación del control e hicimos algunos ajustes. Disminuimos el perfil de los cables eléctricos utilizando un martillo y cincel y lo fijamos en su lugar con pegamento caliente. Esto facilitó la instalación posterior del revestimiento del piso. Ahora es un buen momento para conducir los cables desde el piso al controlador. Si la placa del piso y vigüeta están expuestas, utilice una mecha de 1 y 1/8 pulgadas de diámetro para taladrar un orificio desde la parte superior de la placa del piso y a través del lateral. Luego utilice una mecha de 7/8 pulgadas de diámetro para taladrar orificios para el sensor. Dirija un conducto desde la caja de control hacia los orificios. Lleve 2 hilos de la caja eléctrica de su controlador hacia el piso. Conecte el suministro de energía eléctrica y termine la pared de yeso. Una vez que su worm wire está instalado, una los conductores de alimentación con el hilo. Conduzca el hilo por la pared y recupere los conductores de alimentación. Si la pared de yeso ya está instalada, ubique el montante. Marque la ubicación y haga un orificio para la caja eléctrica. Realice otra abertura directamente debajo de la ubicación del control. Pase la cinta guía o el hilo con un clavo que le proporciona peso a través del orificio. Recupere el extremo y fije el conductor de alimentación y los cables del sensor al hilo o a la cinta guía. Tírelos para que pasen por la pared y salgan por el orificio superior. Note cómo el cable del sensor pasa entre los conductores de alimentación y no entra en contacto con ni cruza los elementos calefactores. Quite la etiqueta del cable del sensor para que no se despegue. Dibuje una línea alrededor de la placa de refuerzo donde sus conductores de alimentación entrarán en la pared. Quite una capa de revestimiento. Fije la placa de refuerzo en su lugar con tornillos. Esto protegerá su trabajo de los carpinteros. Una vez que acabe, realice más lecturas de resistencia. Tome muchas fotografías antes de aplicar hormigón. Proteja su trabajo con cartón si no aplica un revestimiento de piso inmediatamente. Antes de aplicar mortero, asegúrese de que su monitor Loudmouth esté conectado correctamente y en funcionamiento. Los pisos radiantes pueden necesitar mortero de textura más fina que los pisos fríos, por lo tanto, téngalo en cuenta. Recomendamos el palustre para cable de plástico. Es liviano, fácil de usar, se limpia con facilidad y es mucho menos probable que dañe los elementos calefactores. Disponible en su proveedor WormWire. Una vez que haya acabado, haga otra prueba de resistencia con su ohmiómetro digital y confirme que la medida en el ohmiómetro y en la etiqueta del cable sea la misma.